La firmeza espiritual es sumamente importante para que puedas vivir a plenitud la vida cristiana. Desde ya hace una semana iniciamos a ver principios para la firmeza espiritual según lo expuesto por Pablo en Filipenses capítulo 4. La semana pasada vimos los 3 primeros versículos. El primero nos habla de la obra de Cristo como base, como fundamento de nuestra firmeza espiritual. Para que puedas estar firme, necesitas recordar que tu fundamento debe ser la obra de Cristo. Esto porque Pablo conecta el capítulo 4 con el capítulo 3 con la palabra así que. Luego vimos que para tu firmeza espiritual es necesario tu armonía en la comunión cristiana, tu armonía con tus hermanos en la fe. Una persona que no tenga armonía en la comunidad de fe no va a experimentar firmeza espiritual, va a estar inestable. Por eso necesitamos trabajar en los conflictos que podamos tener con otros hermanos. Y dimos varios principios ahí que son basados en el versículo 2 y el versículo 3. Hoy entramos en un versículo y en un principio que sale de ese versículo muy poderoso, un principio maravilloso que es sobre el gozo. Para tu firmeza espiritual necesitas gozarte en el Señor siempre. Y ese versículo, el versículo 4, que es de donde sale ese principio, es tan maravilloso que yo no pude pasar a otro en esta predicación. Y esto porque Pablo aquí, quien está escribiendo atravesando una tribulación desde prisión domiciliaria, refleja en Filipenses porcentualmente el gozo cristiano más que en ninguna otra carta. Y aquí es el éxtasis, el pico de la montaña del gozo cristiano y del llamado al gozo cristiano que Pablo experimenta cuando él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en ese tercer punto que vimos, yo di varios subpuntos. Número 1, que el gozo, ese gozo en el cual debe ser característico en ti para tener firmeza espiritual, se trata más de obediencia que de sentimiento. Esto porque lo que Pablo da aquí es un mandato que repite 2 veces: regocijaos, regocijaos, al principio, al inicio del versículo y al final. Él pone como un paréntesis en el versículo con 2 mandatos a regocijarse. Y esto es sumamente importante porque el sentirte gozoso va a ser muy influenciado por las circunstancias que atravieses. El sentimiento de gozo que uno suele pensar o experimentar tiende a estar muy relacionado a tus sentimientos y a cómo te sientas según las circunstancias. Y no todo lo que atravesamos nos hace sentir bien, pero eso no implica que no debemos de tener gozo. Aun si mis sentimientos me quieren guiar a no gozarme en el Señor, aun si mis sentimientos me quieren guiar a deprimirme y no glorificar a Dios, yo debo recordar que el gozarme en el Señor se trata de obediencia. Así como Pablo decidió obedecer a Dios y gozarse en Él en medio de su tribulación, tú y yo necesitamos obedecer a Dios y gozarnos en Él en medio de lo que estemos atravesando. O sea que el gozo cristiano se trata más de obediencia que de sentimiento. Lo segundo que vimos sobre ese gozo, que debe ser característico en toda persona que es firme espiritualmente, es que ese gozo debe de estar centrado en el Señor, centrado en Dios, porque Pablo lo dice: regocijaos en el Señor. En el Señor tiene un objeto el gozo del creyente. El mundo predica o establece que el gozo que alguien experimenta es según sus circunstancias, y por eso intenta mentirnos
guiándonos a que vamos a tener gozo pleno cuando tengamos estabilidad financiera, en que vamos a tener gozo pleno cuando tengamos cierta relación amorosa, o cuando tengamos cierto trabajo, o cuando tengamos cierto título universitario. Pero la realidad es, mi hermano, que ninguna de esas cosas nos van a dar plenitud de gozo. Te puede dar felicidad por un momento, pero vas a llegar al momento en que eso no va a llenar el vacío existencial que tienes. La plenitud de gozo solo puede ser hallada en el Señor, porque solo el Señor tiene la potestad de perdonar tu pasado, guiar tu presente y garantizar tu futuro. Las cosas terrenales solamente son válidas para el presente y para un corto tiempo. Pero Dios perdona nuestro pasado, guía nuestro presente y garantiza nuestro futuro. No hay nada en esta tierra que pueda hacer eso sino Dios. Yo te invito a que en base a esto puedas irte a un versículo, a un capítulo que leímos en la predicación. Es Eclesiastés capítulo 2, donde el Salomón explica cómo él intentó hallar gozo en las cosas de esta tierra. Y yo quiero que tú puedas identificar en Eclesiastés capítulo 2 en cuáles cosas Salomón buscó ser pleno, hallar gozo pleno. Que tú puedas ver todas las cosas que él trató, que tú puedas comparar esas cosas a como son ahora y puedas ver lo que experimentó Salomón, la frustración, porque no halló plenitud de gozo en ninguna de esas cosas. Y sobre todo, mi hermano, que el Señor te guíe a que este texto, Filipenses capítulo 4, versículo 4, pueda ser una realidad en tu vida. Que independientemente de lo que estés atravesando, tú puedas regocijarte en el Señor siempre. Que no busques llenar o saciarte como fuente de gozo las gotas de este mundo, las gotas temporales de este mundo, sino que busques ser saciado por el manantial de vida eterna que es Jesucristo, y te entregues y te sometas a Él por completo. Solo en Él hallarás la plenitud de gozo. Recuerda, el gozo pleno no se trata de la ausencia de problemas. El gozo pleno se trata de la presencia de Cristo en tu vida. El Señor te bendiga.